Hola chicos, vamos en esta clase a ver todo lo que se desarrolla en la historia de la química, de las teorías atómicas, pero en esta clase vamos a ver antes del átomo, vamos a ver lo que es la alquimia, ¿ya? Recopilando un poco lo que vimos en clase y ampliando los conocimientos que estuvimos trabajando. Bueno, primero antecedentes, ¿cierto? Nosotros hablamos en clase acerca de la importancia del descubrimiento del fuego, ¿cierto? Que fue una de las revoluciones científicas más importantes y obviamente de las primeras que ha visto la humanidad. Pero avanzando de eso, tenemos también un sinnúmero de otros hitos, otros eventos que también son importantes desde un punto de vista científico, químico y que generaron grandes cambios a la vida del ser humano. ¿Ya? Y aquí podemos ver el impacto de la ciencia sobre la vida de los seres humanos. Por ejemplo, las edades, ¿cierto? Antiguas tenemos la edad de piedra, la de bronce, ¿cierto? La de cobre y la edad de hierro. Tenemos distintas edades que van a atraer consigo distintos avances. Primero la gente, ¿cierto? Comienza con el desarrollo eh, de herramientas básicas a partir de la piedra, tratando de tallar la piedra, tratando de generar herramientas que le permitan cazar para mejorar su calidad de vida, ¿cierto? Tal vez algunos tipos de utensilios rudimentarios para el quehacer de la vida. Y en este proceso de investigación, de romper piedras, de tallar piedras, probablemente encontraron ciertas piedras que eran más duras. ¿Sí? Y dentro de esas primeras piedras se encuentra el cobre. ¿Por qué el cobre? Porque el cobre se encuentra en una capa de la tierra más superficial o se puede encontrar más sobre la superficie que otros minerales. Entonces, de la edad de piedra, ¿cierto? Pasamos a la edad de cobre y ¿cuál es la gran ventaja que tienen los metales sobre la piedra? Eh, es la maleabilidad que poseen estos, o sea, nos permiten crear otro tipo de herramientas más sofisticadas, otro tipo de cosas, y aquí es cuando la sociedad comienza a avanzar y a asentarse en, de otras formas. Se comienzan a crear los primeros grandes imperios, las primeras grandes ciudades, a partir también de las comodidades que iba entregando la ciencia, que era justamente el descubrimiento de estos nuevos materiales. Entonces, pasamos de la edad de piedra hace como 5000 años antes de Cristo, ¿cierto? A la edad del cobre, como a los eh, 3000, 2000 antes de Cristo. Luego, eh, probablemente también en esto que yo les decía, la curiosidad y la investigación tan propia del ser humano, es que probablemente fueron combinando cosas dentro del mismo caldero donde generaban las herramientas de cobre y los mezclaron con otras cosas y se generó el bronce. Entonces, ustedes van a buscar, ¿cierto? ¿Qué es una aleación? ¿Qué es una aleación metálica? Y de qué se compone el bronce, ¿ya? Entonces, esto nos permitió crear cosas más duras, más resistentes, más firmes. eh, y como les digo, si nos damos cuenta ya se crean cierto tipo de cosas más, ¿cómo se llama? Más sofisticadas, vemos un trabajo más acabado, más definido. Y eso se basa que también la sociedad va mejorando su calidad de vida, comienzan a pensar en otras cosas, no solamente en la supervivencia. Ya comenzamos a hablar de la vida como tal y se crean sistemas sociales. Entonces la ciencia siempre acompañando los cambios en el estilo de vida de las personas. Finalmente, ¿cierto? Para no hacer esta historia de la edad de antiguas más larga, pasamos a la edad de los metales, perdón, a la edad del hierro, ¿cierto? Y en la edad del hierro ya esto se puede crear o generar debido a que ya podemos obtener estos metales debido a los avances eh, científicos, a los avances en la metalurgia propiamente tal para la extracción de los minerales. Entonces se crean equipos más avanzados que permiten la mejor extracción de los metales y por lo tanto se pueden acceder al trabajar otro tipo de metales como en este caso es el hierro que requiere más,
más temperatura, un fuego más fuerte para poder trabajarlo a diferencia del cobre. Entonces de ahí, cierto que la edad de hierro se viese postergada hacia más adelante, cierto, en comparación con la edad del cobre. Ya eso es importante también. Eh, Nosotros vamos mejorando de acuerdo a nuestras capacidades, nos lo van permitiendo. Tal vez ellos ya habían encontrado hierro, pero no lo podían trabajar debido a que no se podían alcanzar estas temperaturas para poder malearlo, para poder darle forma al hierro. Ok, entonces eso con la edad de los metales es súper importante desde un punto de vista químico, porque ya se comienzan a extraer cosas de la tierra, se comienza a entender que desde la tierra vienen distintos tipos de elementos y entonces a partir de eso en Egipto, cierto, paralelamente nace lo que se conoce como la quemeia, ¿ya? El nombre quemeia puede derivar del nombre donde se practicaba, que era Kam, así denominaban ellos a Egipto, Kam, por lo que significaría el arte de Egipto, o podría derivar de Kumos, que significa jugo de planta, por lo tanto, Quemeya sería como arte de extraer jugos, lo cual tiene bastante sentido porque es en parte lo que se hacía cómo se practicaba la química en aquellos tiempos, ¿ok? Lo que buscaban estos primeros científicos o estos primeros químicos era justamente extraer ciertas propiedades que ellos veían en las plantas, como medicina, ¿cierto? Y ahí comienzan todos los misticismos relacionándolo a sus dioses, dioses de la cosecha, del sol, etcétera, etcétera. Y a partir de todo este misticismo se va creando una especie de pseudociencia mezclada con magia, ¿cierto? Muy ligada a lo que es el ritual, a lo que es el misticismo como tal, ¿ya? Entonces, esos son los primeros puntos fuertes de la ciencia dentro de la historia de la humanidad. Nace, ¿cierto?, como un arte prácticamente mágico debido a que o les voy a mejor dejar planteada la pregunta, ¿por qué creen ustedes que esto nace como desde un punto de vista más mágico que de una forma más terrenal? ¿Por qué creen ustedes que se le dio un carácter tan mágico a todos los descubrimientos científicos? Ya todas esas preguntas pueden sacarles fotos después y me la envían al correo. Atomistas y elementistas, perdón. Luego volvemos, ¿cierto?, a todo lo que es Grecia y tenemos a Leucipo y Demócrito y tenemos también a Aristóteles. Y aquí también comentamos de esto acerca de las dos teorías que nacen a partir de todo lo que los filósofos van pensando, ¿ya? Y esto es una historia bastante larga donde muchos filósofos van agregando ciertas cosas a las teorías, pero nosotros lo vamos a ver desde un punto de vista más somero, más liviano. Finalmente ocurre que luego de mucho tiempo de pensamiento e investigación, ¿cierto? Más pensamiento que investigación porque mucho para investigar no tenían para experimentar, Aristóteles plantea de que existen cuatro elementos que son los que van a dar o a conformar todo lo que está en el universo o lo que está en el mundo realmente y hay un quinto elemento que vendría a ser el éter, que es el que une a todos estos otros cuatro elementos, y la mezcla de estos cuatro es lo que le van a dar la vida a todo o la creación a todo lo que podemos encontrar en la Tierra. Sin embargo, si bien es la teoría elementista, ¿cierto?, de estos cuatro elementos o cinco elementos, nace otra corriente de Leucipo y Demócrito que decían que no, que las cosas tenían un origen a partir de una partícula que no se podía seguir dividiendo, y esa partícula ellos la denominaron el átomo, ¿ya? Entonces, los elementistas, ¿cierto?, tenían estos cuatro elementos y decían que todo se podía dividir de forma infinita, sin acabar. ¿Ya? Ellos en esos tiempos ellos no concebían la existencia del vacío, o sea, siempre debía existir algo que llenara el espacio. Entonces de ahí viene que ellos dijeran que todo se podía dividir de forma infinita. Ya, eso es por el punto de los elementistas. En cambio, por el punto de los atomistas, ¿cierto? Ellos decían que había una partícula que era indivisible, que era como el inicio de todo, y esa partícula se conoce como átomo. Ya, entonces ellos sí planteaban que las cosas podían ser diferentes. Como esto ya lo trabajamos, vamos a continuar de eso.
Ocurrió que los árabes eh, tomaron todos estos conocimientos de los griegos, ¿cierto? De los antiguos Egipto y los fueron transformando eh, a su propia cultura. Transforman el nombre de Kemeya a alquimia, siendo cierto correspondiente a la, o sea, la alquimia, ¿cierto? Y finalmente cuando esto llega a Europa se transforma en alquimia y quienes la practican serían entonces los alquimistas. Esto se aplica a la química, como dice acá, desde el 300 a.C. hasta el 1600 a.C., ¿ya? En un periodo de cerca de 2000 años, donde se aceptaban, ¿cierto?, todas estas creencias elementistas, como ya discutimos en clase, ¿cierto?, que fue la teoría finalmente aceptada, y se trabajaba en base a eso, o tratando de obtener cosas desde la naturaleza, tratando de transmutar o de transformar las cosas que estaban en la naturaleza, porque los elementistas planteaban que si nosotros podíamos transformar el agua en aire, ¿cierto? Al transformarlo en vapor de agua, todo en teoría debía poderse transformar de una cosa en otra. Entonces, en base a eso fue que se comenzaron a generar, ¿cierto?, estas teorías. Estos fueron 2000 años en los cuales realmente hay avances, ¿cierto? Hay avances científicos y se logran ciertas cosas que son importantes para el mundo de la química. ¿Cómo qué? Por ejemplo, el lenguaje. Son quienes, bueno, el término, ¿cierto?, de alquimia, que pasará a ser química después, ellos traen mucho de lo que es el lenguaje alcali, por ejemplo, que significa alcalino, que son las cosas básicas ya de un pH sobre 7. Entonces ellos aportan mucho de lo que es el lenguaje de la química, mucho de lo que nosotros utilizamos como lenguaje en química viene a partir de este tiempo. También síntesis de compuestos. Aquí ocurren varias cosas y es que durante los tiempos de la alquimia se consideraba que nada de lo que pertenecía a un ser vivo podía ser creado en el laboratorio. De ahí viene el término química orgánica, que viene o se considera, ¿cierto?, en su principio como la química que venía de los seres vivos. Actualmente tiene una definición diferente, pero en esos tiempos se consideraba como la química que venía de los seres vivos. Luego un científico logra crear amoníaco en su laboratorio a partir, ¿cierto?, de una reacción química, y eso refuta entonces la idea de que todo lo que está vivo no se puede crear en un laboratorio. Y hoy en día ya sabemos que todo, ¿cierto?, se puede crear en un laboratorio. Cualquier compuesto químico, en teoría, se puede crear dentro de un laboratorio. Entonces, eso es también un hito importante de las cosas que van ocurriendo en la, alquímica, en la alquimia y que comienzan a derribar ciertos mitos místicos y ciertas creencias que atrasaban el concepto científico o el avance científico por mantenerlo retenido a puntos de vista religiosos o místicos, ¿ya? Existen muchos avances dentro de la medicina también. Recordemos que hay dos ramas en la alquimia: la búsqueda de la transmutación de los metales, ¿cierto? Como en Full Metal Alchemy, que transforman ciertos metales en otras cosas, y tenemos desde el otro punto de vista la búsqueda de la piedra filosofal, que, ¿cierto?, estuvo siempre escondida en el bolsillo de Harry Potter. Eh, entonces, en esa rama de la búsqueda de la piedra filosofal y de elixir de la vida, comienzan los avances desde un punto de vista médico, ¿ya? Y es justamente un alquimista que se conoce con el nombre de Hohenheim, ¿sí? Para quienes hayan visto la serie, sabrán que es el padre de los Elric, que existió realmente y su nombre, ¿cierto?, era von Hohenheim, y él escribió unos libros sobre tratados de plantas bajo el seudónimo de Paracelso, ¿ya? Paracelso se considera el último gran alquimista y fue quien dirigió, que yo les mencionaba en clase también, que quien dirigió toda la alquimia desde un punto de vista eh, místico hacia un punto de vista médico y más terrenal, ya comenzando, ¿cierto?, o poniendo fin a la alquimia como tal, ¿ya? Entonces es Paracelso quien
a pesar de ser uno de los alquimistas más famosos, él le da el fin a la época de la alquimia, a la época del misticismo, y comenzamos a trabajar, ¿cierto?, en pos de la medicina y en la búsqueda de otro tipo de avances científicos. Como la alquimia queda un poco relegada, en contraste con otras áreas del conocimiento, por ejemplo, estos son los tiempos donde Isaac Newton crea el cálculo, o los tiempos donde Copérnico crea la teoría, ¿cierto?, de la... eh, cuando explica que la Tierra gira alrededor del Sol y no es el centro del universo. Entonces hay muchos avances, entre los cuales la química se va quedando atrás hasta que llega un caballero que se conoce con el nombre de Robert Boyle. Y ustedes probablemente recuerdan a Boyle porque es el que crea la teoría, ¿cierto?, o la ley de los gases de Boyle, que nosotros estudiamos el año pasado. Robert Boyle es conocido como el químico escéptico debido a que él pone en jaque todos los aspectos místicos que quedaban remanentes en la alquimia. Él crea un libro, un tratado en el cual modifica el nombre desde alquimia hasta química. ¿Ya? Él es quien le da el nombre a toda la rama del conocimiento que nosotros estamos estudiando. Entonces, don Robert Boyle es bastante importante y es una persona trascendental en el nacimiento de la química como una rama de la ciencia. En este punto es cuando nosotros ya nos cortamos todo el lazo con todo lo que es místico y entramos a todo lo que es práctico, a todo lo que es cuantitativo, a todo lo que se cuenta, al cálculo, al entendimiento de la naturaleza desde un punto de vista más práctico y no desde un punto de vista del idealismo. Entonces Robert Boyle genera todo este cambio en el paradigma de la química y además es el creador de la ley de Boyle de los gases, ¿cierto? Que nosotros estudiamos y sabemos utilizar y aplicar. Luego de Robert Boyle comienza una etapa de oro para la química, donde se comienzan a crear leyes que van a derivar en los primeros modelos atómicos. ¿Ya? Primero viene la ley de la conservación de la masa, ¿cierto? Que nosotros ya sabemos más o menos de qué se trata. Y también la ley de las composiciones constantes, que también vamos a estudiar seguido, ¿cierto?, de vuelta de las vacaciones. Entonces, de vuelta de las vacaciones, lo que nosotros vamos a hacer es entrar de lleno a la teoría atómica de Dalton y a partir de él avanzar, ¿cierto?, en el resto de las teorías atómicas hasta llegar a la que utilizamos actualmente, que es la teoría mecanocuántica. ¿Ok? Eso, jóvenes. Nos vemos, que tengan buenas vacaciones. Chao, chao.